Estoy muy contento con la salida de la bio de Joshua por Mansalva. Yo fui amigo de Joshua, escribí el prólogo del libro En la Noche en el 2009, lo presenté con él, compartimos lecturas y bueno, estoy contento porque es un libro que a él le hubiese gustado mucho leer, porque es auténtico, porque no escondo ningún tipo de información. Cuento desde su dulzura cuando lo conocí, que era muy dadivoso con las presentaciones, la flia, el compartir información para que la gente pudiera publicar sus textos de manera independiente, hasta sus últimos años, que no fue tan luminoso, sino que bueno, le pasaron muchas cosas feas y estaba como enojado con el mundo, y fui fiel a lo que él fue, ¿no? Bueno, tiene un súper laburo que para mí fue un placer hacerlo, fue muy divertido, porque además fui conociendo un montón de cosas que no sabía de él al entrevistar a más de 50 personas. Rescate a una persona, un militante, un activista de los derechos LGBTIQ y la interseccionalidad, porque también era una persona pobre, negra y disidente sexual, lo cual hizo que sea una outsider total, y con multifacético, porque escribía, hacía documentales, fue manager, hacía cómics, música, diseño. Hay que leer a Joshua. La verdad creo que lo que más me inhibe es como estos actos un poco pedantes, ¿no? Que uno tiene de hacer que otro hable de uno, ¿no? Esa me parece como la pedantería absoluta. Pero bueno, puedo decirlo. Dale, amigo, hagamos esta. No seas sortiva ni cortamambo. Dale, hagamos esta. No seas canuto ni antifiesta. Dale, amigo, hagamos esta. Pete y a la bolsa, joya. Escabio y a la bolsa, joya. Huasca y a la bolsa, joya. Bien ahí. Sabés que la tuya es la que más me cabe, porque posta, me recabe la tuya, capo. Joya, palo y a la bolsa. Lazo, pija, pija y pija. Esa te cabe a vos. Pija, pija y pija. Dale y dale, todos los días. Pija, pija y pija. Vos agitás aguante los pibes peteros. Joya, me recabe la tuya, capo. Chupapija y chupapija. Vos agitás aguante los pibes pijudos. Joya, dale amigo, potro, morocho, cumbiero, petero. Joya, pija, pija y pija. Esa te cabe a vos. Pija, pija y pija. Joya, todos los días. Vos agitás, me caben los pibes. Joya, morochos putos y cumbieros. Joya, dale, dámela toda, guachín. Dale amigo, no seas sortiva, cortamambo. Dame la leche, no seas gil, antijoya. Dame toda la pija. Joya, agitás, pija, pija y pija. Joya, piola, petero, chongo, reputo, capo, marica, maricón, mariquita, ni ahí. Joya, esa te cabe a vos. Joya, tragaleche sin dramas. Joya, guachín. Era o es un artista increíble, un artista contracultural que mostraba cosas que muy poca gente muestra, porque no tenía miedo, porque tenía prejuicios como todo el mundo, pero de otra índole, no los típicos prejuicios. O sea, todos tenemos prejuicios, pero él se posicionaba desde otro lugar, no con los típicos prejuicios. y me parece que era sumamente creativo, muy ocurrente, creaba algo realmente nuevo, ¿no? Porque creo que es esto, no tenía miedo, experimentaba, se influenciaba por un montón de cosas. Yo, haciendo la biografía, descubrí, junto con Nacho Marciano, de dónde venían los dibujos de él. Vamos a verlos, están por acá, de Cumbia Gay, ¿no? Que él al customizarlos, digamos, al hacerlos, ahí están, ahí abajo, al hacerlos del conurbano, de Buenos Aires, etc., tiene su propia impronta, ¿no? Esos son originales de Joshua. Pero bueno, tienen una inspiración en unas páginas alemanas, porque se prometía explorar, y explorar más allá de lo convencional.
Parece que esto es importante y que no hay que dejarlo pasar, ¿no? La creatividad de Joshua y esta cosa contracultural de hacer cultura desde otra manera, sin el estereotipo de voy a hacer arte, voy a hacer cultura. Pegaba los dibujos con cinta scotch en la pared, dibujaba con lo que tenía. Se puede hacer arte, como él decía, ¿no? Sin la pretensión de hacer arte, y con los materiales que tenía, con virome. Por ejemplo, estos dibujos están hechos con virome y son alucinantes. Hasta la próxima. Hay dos cosas que yo escribí cuando me fui del barrio. Cuando un día dije, me voy. No es que la esquina te queda chica, no es que el barrio te parece poco. Sino, es que vos sabés que tenés mucho. ¿No? Como que, no sé si ese mucho que uno tiene es bueno, pero uno por ahí que habla de cumbia o escucha cumbia todo el tiempo, ¿no? O sea, hay un pedacito de una letra de Björk que dice: nuestro amor es demasiado grande para este pueblo. Y, no sé, como que a veces la cabeza de uno es como demasiado grande para la esquina, ¿no? Como que tomar cerveza todos los días o fumarte un porro o tomar unas pastillas, en algún punto está bueno, pero qué sé yo, sabes que buscas otras cosas. Donde yo vivía, mataban a los pibes en la esquina porque se mataban, porque no sé, porque tenían bardos entre ellos, había un metegol a la vuelta donde se peleaban ahí, pero se ajustaban las cuentas en una esquina que era justo la esquina de mi casa. De hecho, de una ventana donde yo vivía se veía esa esquina. Y una vez vi cómo mataron a uno de los pibes y yo lo conocía, el chabón eso, toda la movida esa, ¿no? Ven a mi casa suburbana, es los que saben de música y de rock nacional, saben que es un pedacito de la letra de Los Redondos. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Bueno, y un poco es este poema que es como el intermedio entre estar viviendo en mi barrio, vivir lo de mi familia, después ya estar en la carretera, que es lo que me toca hoy, y ese momento de salir, ¿no? De decir un momento, bueno, ya está, ya me voy de acá porque, no sé, no me alcanza, o voy a ver qué es lo que me alcanza afuera de estas esquinas. Ven a mi casa suburbana. Dicen que en aquella casita hay un pibe hermoso que vive en aquella casita. Dicen que su corazón morocho está sufriendo. Dicen que el pibe que vive en aquella casita una vez se enamoró y ahora está sufriendo. Dicen que su corazón se enamoró de un pibe que venía a besarlo en aquella casita. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita está sufriendo porque ya no viene ningún pibe a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita llora cuando recuerda los besos que le daban. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa soñando con el morocho que venía a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa muriendo de pena porque extraña mucho al morocho que lo besaba enamorado en aquella casita. Hoy es de noche en todo el barrio. Hoy hay un pibe re duro en la esquina, 2 cuadras de tierra y 3 cervezas más en el corazón. Hoy se va a hacer de noche en algún corazón del barrio. Hoy el pibe sale de aquella casita a poner caño en todo el barrio. Hoy hay otro pibe re duro en la esquina, 2 palabras equivocadas y 3 balazos en el corazón. Dicen que anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Dicen que le dieron 3 balazos en su corazón morocho que todavía estaba enamorado
cuando se murió. Dicen que todavía soñaba con el pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que todavía extrañaba mucho al pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que el pibe hermoso anoche salió redrogado de su casita. Dicen que tenía caño. Dicen que se cruzó con otro en la esquina. Dicen que tomaron unas cervezas. Dicen que se conocían. Dicen que se dijeron algo. Dicen que discutieron. Dicen que se empujaron. Dicen que se dijeron te amo. Dicen que se equivocaron. Y dicen que se dispararon. Y juran que uno corrió cuando el otro cayó. Dicen que así fue como anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Hoy juran en todo el barrio que su corazón morocho que sufría, que soñaba, que extrañaba, todavía estaba muy enamorado cuando se murió. Bueno, esos son algunos textos que vienen en el libro. Hacía sus propios libros, autogestivo en ese sentido. Era un activista total de los derechos humanos, activista de la diversidad sexual, activista en contra de la xenofobia, del racismo, porque cuando le decían que era un negro, me cuesta decirlo, en forma insultante, él decía yo soy homo cabeza, 100% homo, o sea, salía a contestar, a contestar, era un contestatario, era un activista, tenía una clara posición de derechos tomada, era punk también en su actitud, en esto de confrontar, en esto de ser autogestivo. De maldito no le veo absolutamente nada, al contrario, un tipo súper dulce y no tenía ninguna cosa diabólica, sí tenía un mal carácter a lo último, en su última etapa, y creo que esto se debe a que fue sumamente discriminado en esto del biopoder que dice Foucault, ¿no? O sea, nadie le iba a decir, vos puto de mierda, por ejemplo. Pero sí en actitudes, en determinadas editoriales, al no querer publicarlo porque era obsceno dibujar chicos desnudos y en pija. Ahí podemos ver en esta microfísica, digamos, en estas cosas, como si uno lo ve con lupa o si está entrenado en escuchar la discriminación, los estereotipos, como se los estereotipaba sin leerlo, que alguna vez también les comentaba que hacía ruido algunas palabras que usaba y eso no permitía meterse en la trama. Me parece que él estaba en contra de todo tipo de etiquetas y etiquetarlo como maldito me parece muy adolescente. Yo cuando era chico también me gustaba de leer porque consumía drogas o la gente que se suicidaba. Él de maldito me parece que no tiene nada, absolutamente nada, y esto de recibir una etiqueta de esa índole que no encasille, menos, a él no le gustaría. A mí lo que me hubiese gustado es que él leyera la biografía que hice, que obviamente estaría de acuerdo en muchos puntos y en otros quizás no, pero bueno, es como una especie como de reconocimiento a todo su trabajo, que lo que él quería era ser leído y también mover estanterías, tenía un objetivo claro, tenía algo para decir, cosa que la mayoría de poetas y gente relacionada con el arte creo que no tienen, que son como muy posmodernos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En esto de ser huecos, de no transmitir nada, ¿no? O a veces donde se prioriza su narcisismo para ser vistos ellos y buscar ahí una adulación, y la obra se cae porque no dice nada. Yo estoy harto de leer libros que hablan del papá, los recuerdos, no me interesa. Ahí lo que digo es andá a ver un terapeuta, contarle eso a un psicoanalista, eso de arte no tiene nada. Pero yo creo que hay que rescatar esta cosa de activismo LGBT, eso no se lo puede negar. Agradecemos, al menos yo, porque hablo en plural siempre, bueno. ¿A quién me refiero cuando hablo en plural? Bueno, yo en mi circunstancia.
Y la circunstancia de hoy es haberlo conocido a Facu, a Wences, a Ale y a los amigos, a Juli, y un poco estas excusas de encontrarnos. Creo que siempre son como la misma excusa, ¿no? Como de seguir encontrándonos para lo mismo de siempre. Estar juntos un rato, con la excusa hoy de un libro, mañana será otra cosa. Podemos bailar un rato. Sí, para bailar, para tomar una cerveza, Una para birra. tomar un porro, para tomarte una bolsa, lo que sea. Siempre ponemos excusas. Y nada, está bueno, estoy contento. Domingo, en Paternal. Yo vivía acá, a una cuadra, en un lugar ocupado. Cuando vivía en la calle, vivía acá, en Cucha Cucha 2452. un mercado que estaba abandonado ahí, vivíamos con algunos amigos. Y nada, un poco quizás de esa experiencia de vivir en la calle salen algunas cosas que quedaron en el libro y nada, está bueno. El libro hoy para mí es una excusa de seguir haciendo cosas y también de estar viajando un poco y llevar esto, ¿no? Como que parece tan anclado en un lugar, ¿no? Es la esquina, el barrio, la birra, la cumbia, pero no sé, a mí como que me divierte mucho compartir. Y si son otras ciudades, hoy es Buenos Aires, mañana serán otros lugares. Pero bueno, la excusa siempre será la misma, encontrarnos y tomar unas cervezas y estar con amigos. Así que tomemos cerveza, escuchamos música y fuimos. El prólogo del libro escribe: un día podrías despertar y ver toda la belleza que hay alrededor. Después ahí agregamos todo el fragmento entero. Dale. Reflejando el momento que vivía y su mirada sobre la vida en ese momento. Momento. Vivía vida. Estamos en problemas. Y su mirada sobre la vida. Y su mirada en general sobre la vida. A mí me gusta el César. Mercado Libre. Sobre la vida, donde reconocía artistas que estaban haciendo cosas atractivas y él las disfrutaba sin que emergiera su ego para compararse y enojarse. Sin que todavía surgiera su ego. Sin que todavía... Porque después lo ponés como que Sí. el tema, ¿no? Sí. Ahora me ayuda a levantarme porque me desmayé. Ahora me ayuda. En esa época se lo notaba generoso, apreciando el brillo de los demás poetas. El criterio de selección fue el de armar un libro de amigos o conocidos. Había leído con ellos gente con la que había leído Uy, a mí me gusta este en alguna ocasión. Esta aclaración medio al pedo, ¿no? Amigos o conocidos, punto. Los poemas estaban atravesados por un hilo de belleza y sensibilidad. Decía, y acá es otra parte del prólogo, abrimos comillas: los poetas escribimos para que nos lean y leemos para que nos escuchen. Los espacios de lecturas emergentes y los de intercambio cultural under pasaban por el campamento 1, donde solía leer Nati Menstrual, ¿Cómo? Yo el amigo mío. Paco, a Bruno, a Ari también con una muy buena música. ¿Cómo? A Marce también, agradecemos que tengamos un martes la excusa de estar acá en Belgrano escuchando poesía y buena música de las bandejas de Ari. Así que bueno, hay whisky, hay cerveza dando vueltas, hay libros. Hay un poco de poesía, así que siéntanse libres de tomar, no importa la hora. Sí, si alguien tiene algo más para compartir, yo les traje un Jack Daniel, a ver con qué se lucen los demás. Bueno, vamos, cuando digo vamos, ¿qué es vamos? No, o sea, ¿soy quién? No, creo que está bien, creo que estamos conviviendo con una peluquería, así que es parte de que esto sea divertido. Bueno, vamos. Yo en mi circunstancia. Vamos a ver un poco. Con un montón de cosas. Entonces era como un trabajo medio detectivesco,
se cambien cosas. Claro, claro, claro. Eso confirmé, y ahora digo que fue lo que más me sorprendió. Reseñas de libros de supuestos críticos literarios que no existen, que él mismo los inventaba. Yo tenía la sospecha, pero lo confirmé porque empecé a hablar con otra gente, porque googleé, porque busqué, bueno. Y lo que más me sorprendió fue que él en un momento había dejado de escribir, o por lo menos decía eso, que dejaba de escribir en las redes sociales. Y la verdad que me sonó en su momento como una campaña de automarketing, que él ya había hecho cosas por el estilo, bastante punks, como una vez que se dio por muerto, por ejemplo. Ahí medio... ¿Cuántas anécdotas? Sí, en un momento fue a un programa de radio que él mismo, es muy interesante porque tiene un montón de cosas que son como mal vistas para la clase media literaria, etc. Pero después de un tiempo uno las puede ver y significar de otra manera y aprender mucho también, ¿no? Porque tenemos muchos prejuicios, ¿no? Y uno de esos es como que, bueno, que uno no puede vender mucho su obra. Sí, un poco, pero no mucho. ¿Viste? Una cuestión como de grados. Y él era súper automarketing. Perdón, por un segundo la transmisión y no se entendió la frase anterior. No sé si se me cortó a mí o se le cortó a todo. Sí, no, decía que... ¿Qué cosa de grado dijiste que no se podía? Claro, como que está bien visto hacer un poco de automarketing de la obra de uno, ¿no? Pero mucho no, es una cuestión de grado. Como que si haces mucho autobombo, queda feo, queda mal. Y esto es muy interesante porque Yoshua me parece que tiene... de estilo más que como si es mucho o poco, todo como que varía según qué estilo tenga la persona que se está autopromocionando, ¿no? Exactamente, exactamente. Una pura autopromoción. Tal cual, es como, es de buen gusto o de mal gusto. Y esto es uno de los temas que me parece alucinante de Yoshua, que él estaba, no tenía esos parámetros que nosotros tenemos de buen gusto y mal gusto. Él va por otros carriles, y eso me parece que es como un aprendizaje que está bueno. Que bueno, la obra te salió, es sentida, tiene que ver con tus sentimientos, es una obra, y no te pones a pensar, o por lo menos él no se ponía a pensar si estaba dentro de los cánones aceptables o no. Entonces, dentro de este marco de autopublicidad, él era muy autopublicista. Y bueno, fue un programa de radio porque él mismo se invitó al programa de radio. ¿Se escucha bien o se corta? ¿Cómo? Ahí se escuchó pero no entendí. Él fue un programa de radio porque él mismo se invitó. Claro, él hacía mucho de esto, ¿no? Lo que pasa es que él lo exhibí... Se invitó para dar en el programa de radio. Dio la noticia de su muerte en el programa de radio. Que No. Él fue al programa de radio porque mandó una carta diciendo que a él le gustaría participar, mandó unos dibujos, etc. Lo invitaron. El conductor medio como que flasheó porque era algo raro, estaba bueno y se encariñó. Entonces de vez en cuando entraba al blog de Yoshua y a las 2 semanas aproximadamente encuentra con la noticia: lamentablemente este gran poeta e historietista del conurbano falleció. Y bueno, y se sintió muy mal el conductor de la radio, y después averiguó y se puso en contacto con Yoshua y dice: pero boludo, ¿estás vivo? Y sí, claro, sí, no, bueno, fue nada, estaba haciendo promoción de mi obra. ¿Quién habrá escuchado ese programa? Sí, ¿no? Sí. ¿Habrá estado atento a ver si anunciaban su muerte? Seguramente, sí, porque le encantaba aparecer en muchos lugares, esta cosa punk autogestiva, ¿no? También es un gesto de búsqueda de cariño, ¿no? Porque uno siempre a veces, generalmente los niños fantasean con que mueren para que la gente les demuestre lo que no se le habían demostrado en su momento, ¿no? Sí. Era como una cosa así que quería ver las muestras de afecto que habían por ahí, ¿no? Totalmente, a él le hubiese encantado estar en su propio velatorio para ver quiénes iban, quiénes no iban, ¿no? Y yo estoy súper contento de este libro que hicimos juntos en equipo, con vos, con Nico, que me divertí mucho y la pasé súper bien. Sos un gran editor, además de músico y poeta, perdón. Y... Pero no, van a pensar que te estoy pagando para hacer eso. Me estoy haciendo promoción.
Bueno, pero estoy contento también. Estoy contento porque creo que Yoyo estaría orgulloso o contento con el libro, digamos. Creo que le fui fiel a Yoyo en el sentido que él tenía una faceta punk que a mí me encantaba. Y creo que este libro mantiene eso, porque no es una oda a Joshua, tipo, está todo, sos lo máximo. Sí, en algún punto hizo muchos golazos, y ahora te puedo contar algo para mí que fueron los golazos de Joshua, y también cosas bastante turbias y oscuras, y lo pongo, porque me parece que está bueno ser lo más realista o fiel posible, como le hubiese gustado a Joshua, como a Joshua le gustaría haber leído o le hubiese gustado leer su biografía o la de otro músico, ¿no? Los pibes de mi barrio. Los pibes de mi barrio quieren condenarme, quieren enjaularme el pecho, quieren amarrarme del deseo, ellos quieren, y yo no sé. Los pibes de mi barrio andan en cueros cuando hace calor, alardean la piel morocha, el cuerpo flaco y endurecido, la boca grande y la lengua bruta. Los pibes de mi barrio andan de gira todo el día, tomando cerveza, fumando porro, junando la esquina y hablando giladas. Los pibes de mi barrio son hermosos, machitos, reos, negros cabeza, guachines con el corazón que les patea a lo bruto y a lo feroz. Ese es el corazón negro, bien negro y cabeza, que los pone al palo y de gira todos los días. Esos son los cuerpos endurecidos al palo en la esquina que andan en cueros cuando hace calor. Esos son los pibes alardeando la piel morocha y el aliento de cerveza. Esos son los pibes feroces de mi barrio, lo que amo. Ellos, esos brutos, esos pendejos, todos. Ellos quieren condenarme, por eso andan en cuero cuando hace calor, para enjaularme el pecho. Por eso alardean la piel morocha, para amarrarme del deseo. Esos negros cabeza, hermosos, quieren atarme. Y yo no sé. Es que me gusta tanto verlos, flacos y endurecidos, reos y brutos, tan pendejos, tan hermosos. Los amo. Y yo sé que pasaría la vida mirándolos como embobado, al palo, enamorado. Los pibes de mi barrio se propusieron no dejarme ir. Por eso andan en cuero cuando hace calor, para tenerme mirándolos como embobado. Porque ellos saben que el sudor que les brilla a la siesta en la esquina es como un maldito faro para mí. Los pibes de mi barrio quieren condenarme y yo no sé. Pero yo quiero todo, a todos. Quiero a los pibes de mi barrio y también los quiero a los otros, a todos. Y por eso no puedo quedarme solo, quedarme condenado solo a los pibes de mi barrio, enjaulado solo con los pibes de mi barrio, agarrado solo por los pibes de mi barrio. Yo lo quiero todo, a todos. Y voy a tener la fuerza de voluntad de irme a buscar otros pibes, ¿sí? Sí, porque yo los quiero a todos, machitos, reos, negros cabeza, guachines, brutos, feroces. Por eso voy a tener la fuerza de voluntad de irme a desear a todos esos otros pibes de piel morocha, de cuerpo flaco y endurecido, de boca grande y lengua bruta. Porque yo los quiero a todos. Por eso me voy a ir a buscar a todos esos pibes a los que el corazón les patea bruto y feroz. Sí, los pibes de mi barrio son hermosos, pero yo sé que hay mucha más hermosura en otras calles, en casi todas las calles. Aunque en mi barrio los pibes sean como un faro para mí, no. Yo voy a irme, porque los pibes de mi barrio se propusieron condenarme y yo no quiero. Yo quiero irme a buscar otros, porque estoy casi seguro que en algún otro barrio, en alguna otra calle hay un pibe solo, al que
corazón le patea más bruto y feroz que a todos. Y yo me voy a ir a buscarlo para que me condene, para que me agarre del deseo y para que me enjaule, bruto y feroz, a su pecho. A él le gustaba mucho Bob Dylan. Sí. Esta biografía lo que tiene, ahora releyéndola ya con el libro impreso, se ve como una voluntad tuya, como también hay como distintos tipos de biógrafos. Está el biógrafo que es un fan y que endiosa la figura que retrata. También hay biografías un poco más críticas, que sería lo que habitualmente se llaman biografías no autorizadas, ¿no? Claro. Donde se cuentan cosas que, viste, en las autobiografías o las biografías que hace el biografiado con el biógrafo, con el escritor, claro, siempre la gente cuenta lo que uno quiere que los otros claro, claro, como claro, un cuentito personal. claro. En la biografía se ve una voluntad también Sí. de quedar bastante jodidos. Contá un poco de eso, ¿cómo? Sí. Vos sos psicoanalista, si también en algún momento te planteaste hacer un análisis de Yoshua y de su carácter. Mirá, cuando... ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo fuiste viendo a partir que lo descubriste? Que más o menos... Sí. Cuando lo conocí, que enseguida pegamos onda y nos hicimos amigos, fuimos amigos. Onda que yo viajé a Portugal y le compré una agenda parecida a esta y se la regalé, o sea, traje 5 regalitos, o sea, nos veíamos muy frecuentemente en una época. Y la verdad que hay momentos en que me recibí en el año 2007, trabajé 4 años en un hospital, 2 años en una clínica en Olivos, o sea, uno tiene como entrenado cierta escucha del inconsciente, algunos conceptos. Cuando estás con un amigo no estás en ese rol, pero inexorablemente a veces escuchás algunas cuestiones y a veces le tirás un centro. A mí lo que me pasó con Yoshua, que era muy duro en cuanto a la cuestión como de autorreflexión, digamos, entonces como que no pude entrar, que otras personas sí, y hasta me la dan servida, digamos, ¿no? Entonces con él, y lo respeté, y también sentí que... Perdón. ¿Qué decís que él era, no era reflexivo? No, que no era permeable... Muy bien eso. Claro, como que él no era permeable a escuchar cosas que lo podían hacer reflexionar sobre algún cambio subjetivo, ¿no? En cuanto a su vida personal, no en su vida artística, ¿sí? Vamos a un ejemplo concreto. Un día me encontré con él, fuimos a la casa de Wenceslao Maldonado, que él estaba viviendo ahí, porque no tenía lugar para vivir. Hacía 3 o 4 días que no comía. Wenceslao le dijo que no haga entrar a nadie a la casa, a mí me hizo entrar a la casa, y me contó que Wenceslao se enojaba con él porque no lavaba los platos. Le digo, man, o sea, no estás pagando alquiler, no estás pagando comida, mínimo, lavate los platos y tenés alojamiento, ¿entendés? Se súper enojó, me dice, prepárate que lo voy a representar. Facundo, me extraña que me digas eso. Yo soy Yoshua. ¡Yoshua! Yo soy Yoshua, el poeta Yoshua. Empezó así. Dije, bueno, ¿viste? Y caminamos 2 o 3 cuadras. Íbamos a Plaza 11 a comer unos panchos. Y no me habló. Después se le pasó, ¿viste? Porque él era un poeta y un poeta, esas cosas terrenales no le cabían, ¿viste? Entonces era como difícil. Otra vez también le hablé, otra vez también le hablé de alguna cuestión parecida y la respuesta fue lo parecida y dije, bueno, viste, como que no tenía muchas ganas de meterse por ese lado. Entonces ahí como psicoanalista no pude ayudarlo en realidad. Los textos que envuelven este libro dejan que las acciones de los pibes a quienes está dedicado el libro y quizás su vida salgan caminando hasta correr, disfrutando y luego hasta la desesperación o la locura, quizás por la velocidad, las palpitaciones del corazón que se sale de su lugar o la pija que se para y el culo que se abre. Este ramillete de textos de Yoshua logran sacarnos las capas sociales que nos envuelven.
para poder encontrarnos tal cual somos cuando dormimos, o en la intimidad. Nos lleva al encuentro con lo más duro de uno mismo, con nuestros recuerdos, cercanos o lejos, pero siempre intensos, hasta llegar a los huesos de nuestro esqueleto. ¿Y cómo nos permitió llegar a este contacto tan íntimo, genuino y narcótico de nosotros? No fue por miles de palabras que articuló hasta perdernos, sino por una flecha con algo rojo en la punta que nos atravesó. La punta fue directa al ojo de nuestra mente o del culo. Si la flecha fuese una pija que nos penetra sin crema, pero solo para que nos demos vuelta y lo cojamos nosotros a él. Yoshua golpea, sacude, baila, sonríe, poetiza, coge, pero por sobre todas las cosas se mueve y te mueve. No es un poeta que acaricia los pétalos de rosas o se erecta con las mariposas del prado. Muy por el contrario, Yoshua se masturba en la canchita, pero rodeado de jugadores, o contempla un cactus pelado, lo muerde y lo escupe con sus palabras. Quizás por eso sus poemas traigan su saliva. Los chicos de sus textos no imaginan, simplemente viven o sobreviven. Su escritura nace, se desarrolla y no muere en un papel, sino que se suelta desde las orillas de las cosas para danzar, cumbia o cualquier otra cosa. Se instala en el centro de lo real y explota en los puntos clave de nuestra historia, que sabe detectar por la simple razón que sus textos viven, a diferencia de la mayoría de los escritores contemporáneos que, desde la pretensión de ser, escriben como muertos. Vacilan palabras que inmortalizan sin siquiera saber ellos mismos lo que están diciendo. Yoshua no teoriza sobre el punk como lo hace Gray Marcus, por ejemplo, sino que lo hace sin siquiera proponérselo. Cada palabra que dispara como un tiro, de bala, de semen, de lo que uno quiera recibir, muchas veces con un pedazo de jengibre en sus palabras y la pija parada en su centro, construye una realidad basada en otra real. Así nos encontramos con textos de emociones fuertes, palabras que saben encontrarnos. Ninguna letra está de más en su libro. Lo escrito tiene algo para decir. No llena la hoja con palabras al pedo. Todo está hecho para desencadenar, mover, romper y soltar algo, suyo y en el otro. Yoshua es de los pocos poetas que no pintan a las flores, porque sabe que si no tienen color es porque hay hormigas que se llenaron con sus hojas, y que los insectos pueden ser más interesantes que la mera contemplación de lo que miran todos, las trilladas fucking flores, sabiendo que hay tantas otras cosas para descubrir. Yoshua se pregunta, ¿miro las flores? ¿Hablo de las flores? ¿O contemplo un culo, una pija y lo abro para abrirte? Yoshua busca el cambio. Es un agente social en este sentido. Sabe que las cosas, así como están, no funcionan. Entonces prefiere parar su pija, abrir su culo y salir a golpear o romper, en vez de cerrar los ojos y seguir hablando de la flor. La flor es un culo roto, después de ser cogido, diría Yoshua. Su influencia en la literatura contemporánea es de una fuerza impresionante. No conozco a nadie que no se haya dejado influenciar por su forma descarnada de decir más que mirar las cosas, luego de haber pasado por sus textos. Aunque, por supuesto, el reconocimiento explícito hacia su persona quede relegado, porque como siempre, o casi siempre, el ego de uno suele ser más importante que los agradecimientos. La espontaneidad, al extremo de sus textos, generan un estilo fresco, que algunos pueden criticar de excesivamente crudo, descarnado, real, y que a Yoshua le servirá para contestarles con el puño levantado. Sus poemas no son rosas, sino celestes, el color del varón, el guachín, chabón, pibe, que pelea no con las palabras, sino con los actos que ejercen sus palabras, que son las de cualquier mortal que viaja en auto, subte, tren, colectivo o andapatas. Y a este espectáculo asistimos en este libro. Afortunadamente, no es un brote surrealista de palabras sueltas o inconexas, sino un ring donde los significantes golpean. Y lo hacen no tanto por su peso, sino más por el contexto en el que gira. Los poemas de Yoshua que nos esperan caminan para después correr,
y desatan el agua contenida que, de estar tan contenida, huele a podrida y es real. Y el gueto la transforma en mar para aliviar las penas que sobrellevamos con el día a día. Las palabras que el autor usa se apoderan de él y de nosotros. Su canto y ritmo lo hacen reconocible y distinguido entre los demás. Es decir, estos textos producen marca. Y Oya nos cuenta su propio mundo y entramos a él sin pensar y sin querer hacerlo. Los textos de este libro dicen cuando muchos otros autores no tienen nada para hacerlo. Sus palabras no tienen miedo y eso puede asustar. La simpatía, risa y complicidad son sentimientos que suelen desencadenar en los lectores. Una vez escuchado lo dicho por Yoshua, no se puede ni se querrá volver atrás. Dicen verdades sin miedo y eso puede no gustar, pero el golpe ya fue dado y el objetivo del escritor acertado. Todo es tan real en sus textos que hace que uno interactúe con él, que se proyecta y se encuentre. Así los recuerdos de uno son los del otro y el intercambio es amistad. Algo se suelta y el otro dispara, porque alguien disparó primero. La pasta está mezclada y ya no importa quién lee y quién escribe. Sus poemas nos llevan a tomar conciencia de que estamos vivos. Todo muy masculino, muy viril, dice en Golazo al Corazón. Esa frase refleja el trayecto de su escritura, marcado por la forma. En toda la poesía del libro nos encontramos con una oralidad que se presentifica en primer plano. La constitución del lenguaje está hecha con palabras cotidianas, fuertes como la vida misma. La contemplación del juego como algo vital y viril explota en Golazo al Corazón, dándole color a la noche, de Yoshua. Ese texto permanece vivo a pesar de cerrar el libro, si uno así lo hiciera. Las palabras salen y los pibes que juegan siguen haciéndolo en la cabeza del lector que los vio jugar y abrazarse. Está narrado en un pasado que se transforma en presente y este en presente continuo. Yo propongo que Yoshua lea algo y después sigo con la segunda parte del prólogo. Falta poquito igual. ¿Les parece? Sí, ¿cómo no? ¿Qué querés leer? No sé, el librito tiene como esta cosa medio de que cuando lo armé, o sea, de hecho acá dice 1997-2010. ¿Por qué? ¿Por qué tantos años y tan poco contenido? ¿No? Como que ¿por qué más de una década de cosas y no hay como lo que se supone como tanto material? Cosas como sorprendentes, ¿no? Porque yo creo que él le creyó algo que Yoshua le dijo en algún momento. Nosotros publicamos ahí recetas, bueno, hay un montón de otras informaciones, pero digo, cosas como muy locas, ¿no? En esto de que es una personalidad compleja y que tiene que ver con ciertas contradicciones, ¿no? Porque pasaban también ellos mucho tiempo juntos, pero se ve que Yoshua eligió a quién contarle, a quién no. Y fue como una sorpresa para Sebastián y me decía que bueno, que él creía que no, que él se quedaba con lo que Yoshua le había dicho, que no, porque ellos lo encararon, lo increparon y dijeron, bueno, pero ¿tenés o no tenés HIV? Y él le dijo que no. Y después me pasó también de entrevistar a otra persona. Era mitómano, ¿no? Claro. Como que era mitómano. Sí, por eso es complejo. Esta es una pregunta como psicoanalista que te la hago, más que como el autor del libro, y también viene bárbaro. ¿Vos considerás que la mitomanía es una patología? ¿O por qué se origina la mitomanía? ¿Es como una persona que no para de mentir por placer? ¿O eso responde a algo más profundo? Claro, cada caso es particular, ¿viste? Tiene sus propias coordenadas que lo llevan a ese acto o a esos actos. En el caso de Yoshua, me parece que era un tipo bastante sufrido, muy sufrido, y en algunos lugares era muy cocorito, muy punk, que me encantaba esa actitud de, bueno, no te gusta que soy negro, entonces me pongo la remera que negro cabeza, como andaba con una remera negro cabeza, ¿no? Voy a una muestra de arte
y me parece que son todos chetos y qué sé yo, como él decía, bueno, se ponía como andaba siempre, con su pantalón de gimnasia, con esa cosa de enfrentar. Y después en otros lugares me parece que... Me un poquito. Sí, que esa cosa como de enfrentar, esa cosa punk de ir al frente. Y después yo no sé si por una cuestión energética o qué, o con otras personas, se sentía inhibido y por ejemplo, a mí me decía, yo creo que a mí me respetaba mucho, más allá que en la última época también me alejé porque era muy difícil convivir con él, aunque sea una noche tomando cervezas, ¿no? Claro, porque él se peleó con todo el mundo, pobre, ¿no? Como que terminó enemistado con toda la gente que cercana, que lo había ayudado, que lo podría ayudar. Sí, bloqueaba a todo el mundo a mansalva, pam. Sí, y bueno, yo creo que por ejemplo a mí me respetaba bastante por algunas situaciones que escribía en el SOY, qué sé yo, y a mí me decía, por ejemplo, que su papá era periodista, no, que era filósofo, ¿no? Filósofo, que era profesor de filosofía. A mí me sonaba muy raro, ¿no? Bueno, después por otras fuentes descubrimos que el papá trabajaba en la construcción, era obrero de la construcción, ¿no? Y en algunos lugares, bueno, se nota claramente como en un lugar dice una cosa, en otra. Yo creo que tiene que ver con eso también, con una cuestión como de sentirse que no encajaba en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares de clase media, que en algunos lugares los enfrentaba y en otros... Capaz que él pensaba que cambiando su pasado también de alguna forma podía cambiar su vida, ¿no? Sí. Sí, o que lo podían, como que lo aceptarían de otra manera, como que tenía, como que era el carnet de entrada para un lugar, bueno, te presento el carnet, ¿viste? Vos sos profesional o tenés una editorial y qué sé yo, y bueno, yo tengo a mi papá que es qué sé yo, filósofo, ¿no? Como para poder acceder a algunas cosas. A lo último estaba muy deteriorado. A alguien le importara que el padre de uno fuera filósofo. Totalmente, dentro de su delirio, ¿no? De su fantasía. Dentro de su delirio y su fantasía. De hecho, para saludar a Alberto Fuguet, que veo que está acá. Ah, Alberto, abrazos. Alberto, qué genio que sos, ¿eh? Mala onda el libro de él, Mala Onda, lo tengo ahí de Editorial Planeta, de la colección esa Libros del Sur, del 91. Lo tengo firmado por él. Mirá, acá no sé qué aparece. Sudor, Mala Onda, el cómics de él, qué copado, el de Road Movie. Missing, que era... Tal cual. Acá dice algo que como que se tiene estar en pantalla. ¿Vos me ves igual? Yo te veo, te escucho. Yo te veo, así que vamos a hacer una presentación, vamos a seguir la presentación a ciegas de mi parte. Y bueno, así que entonces te salió el link, me dejó medio descolocado esto de no poder verte. ¿Querés que salgamos y volvamos a entrar? Dale, ¿querés? Dale, sí, yo estoy acá. ¿Cantaba esta pistola, Joshua? Sí. Bueno, y me cae con una bolsita de una farmacia, el Águila creo que se llamaba. Y me dijo que en el caso de que se matara, de que se muriera, de que se matara creo, que la tuviera para recordarlo y con sus cosas. Y me dijo que nada, que se quería matar. Y me dijo que si le prestaba la pistola nazi para que se mate. Y yo dije, bueno, dale. Y la saqué, la cargué toda y se la di. Y fuimos a la terraza de otra casa que yo vivía, del cucarachero. Y se la di y me fui. Ajá. Y él se quedó con la pistola, estaba lloviznando y era de madrugada. Y tardaba, yo no escuchaba el disparo, hasta que yo fui a donde estaba él y lo encontré llorando. Se lo tomé la pistola de su mano y él me abraza, yo lo abrazo y nos sentamos en la terraza.
Y él sigue llorando con la cabeza en mi hombro y lo único que quería era un abrazo, supongo. Y cuando saliste cargada, él se quería matar. O sea, se la Sí. diste, si se Sí. mataba, se mataba. Sí, se mataba. Era se su mataba. deseo, ¿no? Sí. Bien. No Y- sé cómo iba a arreglarla eso después con los policías, pero... Claro, fue el momento. Joao, ¿y esta pistola es nazi? ¿Era de tu abuelo? ¿Cómo fue un poquito la historia de la pistola? Y la pistola es una pistola austríaca Steyr Piper de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Poema para Joshua en su gira latinoamericana. Joshua se murió, ¿saben? Sí. Drogalos, hipnotizalos, parales la pija, romperes la cabeza, abrirles la mente, el culo y las entrañas. Joshua, sacarle los intestinos, chuparle las arterias, lamerle la pija, los pies y el culo. Darles una nube de placer. Escupilos, que te escupan. Cogete a la Pachamama, quema los vivos y comelos. Y después, hacete amigo de todos. Pedile sus mails. Encontrarlos en Facebook. Y en Buenos Aires, invitalos al Matienzo a escuchar poesía.